seguir dejando igual. Y Santiago hace ese desafío una y otra vez, porque al igual que una persona que no puede dejar de tomar alcohol un día, no puede pasar 24 horas sin tomar alcohol, es un alcohólico. O una persona que no puede dejar durante 24 horas de consumir una droga, es un drogadicto. ¿En qué nos convierte el hecho de no poder dejar de usar por 24 horas ciertas palabras, ciertas expresiones? Sobre todo, insisto, aquellas que están en la categoría de no honran a Dios, no están trayendo bendición a mi vida, no están edificando ni trayendo bendición a otros. Y yo sé que es complejo, pero cuando realmente nos comprometemos pasa. Y hay milésimas de segundo donde muchas veces Dios nos da advertencias. Es algo tan sencillo como un semáforo. La ley de tránsito dice que tú puedes cruzar en una zona donde hay un semáforo cuando el semáforo está en verde. Y que cuando está en rojo, ya no puedes cruzar, es parar. Cuando está en amarillo, precaución. Y eso significa, ¿puedes pasar o no puedes pasar? Con el verde estábamos todos de acuerdo, con el rojo estábamos todos de acuerdo, el amarillo es un conflicto. En el amarillo estamos algunos de, no, es que yo iba rapidísimo, entonces yo veo amarillo y cruzo de una, y otros están pensando, no, yo veo el amarillo y no, eso ya es para. Es interesante lo que dice la ley, pero el amarillo, ¿alguno de ustedes ha contado cuántos segundos demora en cambiar? 3, muy bien, 3 segundos. 3 segundos es el tiempo que tienes para decidir si frenas o sigues. 3 segundos. Y con nuestra boca no es muy distinto. Cuando estamos en una conversación, y es el contexto en el que Santiago trata de poner, y vamos a verlo ahora con más intensidad, cuando Santiago trata de ayudarnos a entender cómo poner nuestra fe en práctica, nos ayuda a entender que esta fe práctica no tiene que ver de ninguna forma con un aspecto individual o aislado, tiene que ver con una interacción con otras personas, con lo que yo estoy enseñándole a otros, con lo que otros están aprendiendo de mí. Y en ese proceso, a veces en cuanto a las palabras, tenemos 3 segundos para hacer 2 cosas. O decidir que seguimos y las usamos, o decidir que paramos y no van. Y de hecho, esta semana tuve una semana súper agotadora, trabajamos unos días hasta las 12 de la noche, el resto de la semana hasta las 10:30, 11 de la noche, fue una semana súper agotadora. Y tenía unas reuniones con padres de familia en la noche, entonces habíamos trabajado hasta las 12:30 de la noche anterior. Y mis amigos me dicen, mira, tú tienes que hablar con los papás, ven un poco más tarde, descansa y así no estás tan agotado para cuando tengas el momento de reunirte con los papás. Y yo pensaba, bueno, sí tienen razón, voy a descansar un poco. En la mañana me levanté y veo mi teléfono y me habían estado escribiendo. Yo le había puesto en modo vibrar como para que no me moleste y moví la hora de la alarma para despertarme. Y veo mi teléfono y hay un montón de mensajes de varios de mis compañeros diciendo, te necesitamos urgente, hubo un error en este documento, necesitamos cambiar ya. Y me corrí, me pegué un duchazo, dije, ya ni me afeito, me vestí corriendo, mi esposa ya se había ido, salí en el auto y dije, tengo que ir rápido. Pero por mi casa están repavimentando, entonces era un párate, espera, y está el señor con el letrero, señor, pare, siga. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber un letrero de pague y siga? ¿Por qué no solo puede haber un letrero de siga? Y son los momentos donde tú vas pensando, no, por favor, señor, por favor, que me toquen todos en verde, señor, que no me cojan ni un semáforo, señor, que alinee los semáforos, señor, alinee, sincroniza los semáforos, señor, por favor. Y yo avanzaba tan rápido como podía y de pronto paraba un semáforo y yo decía, señor, ¿por qué, señor? Son unos así como 30 segundos, pero se siente una eternidad. Y pum, me llegaba otro mensaje de, ¿qué fue? Te estamos esperando, llega pronto. No, y cambiaba y empezaba a acelerar y trataba de contenerme. Es esa tentación que a veces uno siente cuando estás en esos apuros y tienes ganas de aplastar más el acelerador y alguien se pone al frente tuyo y no importa quién sea, te da la impresión de que es una tortuga, ¿no? Y que está súper lento y uno así, ¿por qué, señor? ¿Por qué tiene que ir tan lento? Y trataba yo de avanzar, llego al triángulo, cruzo el semáforo del triángulo, hay otro semáforo chiquitito, cruzo el semáforo y ahí viene un puente y al frente de eso están las tiendas de Tacha y otras tiendas más. Y había un auto unos 30 metros al frente mío y yo dije, ¿y ahora qué hago? ¿Le rebaso por la izquierda, por la derecha? No puedo rebasar. Y el señor pone direccionales para parquearse y yo, ¡bien! Entonces le veo que empieza a meterse a parquearse y yo aplasto el acelerador. Y el rato que yo aplasto el acelerador, un señor en una camioneta sale, regresa a ver hacia allá, no ve hacia acá y se cruza. Y son milésimas de segundo. Es un, ¿qué haces? ¿Paro o sigo? Una parte mía dijo,
Ya aceleré, es el momento donde aplastas el acelerador y el auto empuja y sabes que es más difícil detenerlo. Entonces dije, la opción 1 es aplasto más el acelerador y alcanzo a pasarme por al frente de él, pero venían otros autos y tu cerebro empieza a hacer cálculos milimétricos de ese auto. Si yo acelero y paso por al frente, alcanzo a cruzar antes de que literalmente alguna parte de mi vehículo quede en el carril contrario. Y cuando me viro para acelerar y pasar por al frente de él, el señor regresa a ver y me ve y frena y vuelve a acelerar. Son milésimas de segundo donde le ves que hace esto con el auto y uno, ¿qué quiere hacer? ¿Qué va a hacer? Y ya era muy tarde, así es que no pude más que aplastar el freno todo lo que pude y empezó a chillar las ruedas, ¿no? Y me iba a golpear. Si les ha pasado alguna vez, uno ya siente literalmente que no hay nada que hacer, que te vas a golpear. O sea, ya te diste cuenta de que por más de que frenaste, la velocidad y el empuje del auto son demasiados, la distancia es muy corta. Y cuando ya sentí que no iba a detenerme yendo recto, antes de chocarme con el señor que seguía corcoveando con el auto sin decidir si salía o no, lo único que pude hacer fue girar completamente el volante, el auto derrapó y quedé casi paralelo a la camioneta que estaba cruzando. Y son milésimas de segundo donde te entra una furia por dentro. Dije, ok, no me choqué, pero esto se merece una insultada. ¿No les ha pasado que a veces tu cerebro te dice, esto es insultada fija? O sea, ya hasta como el otro te está viendo así como, insúlteme, o sea, yo ya sé que esto es insultada. Y levanté mi dedo, aplasté el botón para bajar el vidrio y empezó a bajarse rápido. Y en ese momento recordé que habíamos hecho el compromiso de memorizar Efesios y Santiago, capítulo 1, que dice, no sean demasiado acelerados para hablar. Sean lentos para hablar. Sean lentos para enojarse. Sean ágiles para escuchar. Y no sé si les ha pasado, y dice, ¿cómo te entra en la cabeza todo eso en milésimas de segundo? O sea, ¿cómo todo esto puede pasar? Y era como si Dios me estuviera hablando y recordándome de, ok, esta es la oportunidad de poner en práctica tu compromiso de 5 frases que no vas a poder usar. Normalmente yo no uso malas palabras, no me gusta, me choca mucho. Y aquellos que me conocen saben que me cuesta muchísimo trabajo. Es más, a veces mis hermanos, cuñadas se han burlado de mí porque hemos estado en una situación que como que ha meditado una mala palabra y es como a mí me sale, ¡caramba! Recorcho, y se burlan de mí porque no me sale nada mucho más fuerte que eso, pero soy humano. Y me ha pasado que algunas ocasiones, sobre todo en la calle, cuando veo que hay alguien que comete una de esas imprudencias, se me ha salido un estúpido, un imbécil. Eso es lo máximo a lo que llevo, debo ser honesto. No son agradables, pero es como mi tope. Y pensaba en Efesios, ninguna palabra que sea corrompida, sucia, inadecuada, que salga de sus bocas, sino aquella que sea necesaria para edificar a la persona que va a escuchar. Y veía como el video seguía bajando y yo estaba así, casi par con el hombre que estaba en shock así en la camioneta y no sabía qué hacer. Me imagino que él incluso esperaba primero la insultada, quizás que me baje del auto. Y él ve que yo bajo el vidrio y empieza a tratar de cruzar y venían otros autos. Y yo sentía toda esta furia por dentro y le grité con bastante fuerza, ¡por lo menos pida disculpas! Y avancé. Y una parte mía se mataba de la... No se reír de ustedes mismos, ¿no? Es que esto acaba de ser tan chistoso. Y una parte mía se reía y me decía, el señor quizás es la primera vez en su vida que alguien le grita diciéndole pide disculpas. Fue lo único que me salió pensando en esto no merece ese insulto. Y son milésimas de segundo, quizás como un semáforo en amarillo. 3 segundos para decidir. ¿Cruzas o no cruzas? Y nuestro compromiso durante el estudio de Santiago ha sido entender que nuestra fe como creyentes tiene que construirse de manera que nosotros entendamos que ser creyentes significa aprender a resistir hasta estar maduros, más que clamar para que Dios nos haga felices. Claro que Dios quiere hacernos felices, pero a Dios le interesa más nuestra madurez que nuestra felicidad, porque muchos hoy en día sacrifican su carácter, sacrifican su santidad,
sacrifican su obediencia a Dios con tal de tener pedacitos de felicidad. Y realmente nada de eso te llena a largo plazo y nada de eso te ayuda a demostrar a otras personas lo que tener una fe firme en Cristo significa. Y cuando estábamos en el capítulo 3, recordarán que justamente una de las secciones de los últimos versículos, entre el 10 y el 12, dice que parte de este proceso tiene que ver con ayudarnos a ser perfectos. Esa palabra perfectos no tiene que ver con sin absolutamente ningún error, tiene que ver más con la idea de maduros. Ser una persona madura, ser una persona que es capaz de autorregularse, que es capaz de contenerse. Y por eso Santiago empezó en el capítulo 3 de algo muy extenso y general, hablando de la fe puesta en obras, y lo llevó a algo muy específico para empezar a desafiarnos, y es controlar nuestra lengua. Así es que si esta semana algunos de ustedes lograron controlar algunas de esas palabras, súper bien. Si algunos de ustedes no, está bien, lo entiendo, no es fácil. Pero no dejes de trabajar en ello. No dejes de seguirle pidiendo al Señor todos los días: Señor, como dijo el rey David, pon ese guarda en mis labios, que evite que de mi boca salgan palabras que no te honran, que no demuestren mi fe en ti. Ayúdame, Señor, a controlar mis palabras. Y entonces pasamos al capítulo 3 en el verso 13, si me acompañan. Después de haber entendido que es un desafío que no deberíamos dejar pasar, porque nuestras palabras tienen un poder impresionante, y el mayor impacto de su poder es en nuestras relaciones. Más allá de que sí, nuestras palabras tienen un impacto en el mundo espiritual, y algún otro momento vamos a hablar de ese aspecto de las palabras. La idea aquí en Santiago es: tienes que estar consciente del peso de tus palabras y de lo delicadas y al mismo tiempo poderosas que son, porque las usas en tus relaciones. Son primordialmente la forma en la que te comunicas. Si se han dado cuenta, claro que existen distintas formas de comunicación entre las personas con las que nos relacionamos. Hay comunicación visual, hay comunicación física, afectiva, hay comunicación escrita, pero sin duda alguna, en la medida de nuestras casas o trabajos, lo primero que utilizamos es el vocabulario, nuestra comunicación verbal. Y por eso Santiago dice: tengan cuidado con lo que ustedes dicen, porque lo que ustedes digan tiene un peso enorme en cómo sus relaciones se construyen o sus relaciones se destruyen. Porque uno puede construir una relación con una sola palabra, cuando de pronto a alguien tú le dijiste: ¿sabes qué? Me gustas, y entonces puede pasar una relación. O cuando de pronto en una relación tú le dices: ya me tienes harto, y acabas la relación. Una palabra puede construir una relación, o una palabra puede destruir una relación. Y es importante que entendamos el peso de ellas en esto. Así es que vamos al verso 13. Faustito, ¿puedes desactivarle la salida? No está desactivado. Verso 13, dice, Santiago capítulo 3, si no tienen sus Biblias, recuerden que afuera en la cajita hay unas, pueden tomar una prestada sin ningún problema. Dice: si ustedes son sabios, capítulo 3, verso 13, y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo. Y ese ya es un gran desafío. Un gran desafío que tenemos como creyentes. Tenemos que demostrar nuestra fe. Tenemos que demostrar que somos sabios en esa fe. Tenemos que demostrar que conocemos el camino del Señor, que conocemos a Cristo. Si ustedes son sabios y entienden los caminos del Señor, demuéstrenlo. Y es interesante, si dejáramos a criterio de cada uno de nosotros qué diríamos o qué debería decir después de esa oración desafiante, ¿qué pondríamos? ¿Qué pondrían ustedes? Si conoces los caminos del Señor, si eres sabio y conoces los caminos del Señor, demuéstralo. ¿Cómo? ¿Qué pondríamos ahí? ¿Qué se les ocurre? Haciéndolo. Confiando plenamente en Él. Estudiando la palabra. Siendo un ejemplo. Algunas personas dirían orando mucho, asistiendo a la iglesia regularmente, adorando al Señor. Nada de eso está mal. Sin embargo, es interesante el desafío de Santiago. Si ustedes son sabios y entienden los caminos del Señor, demuéstrenlo viviendo una vida honesta.
Demuéstrenlo así. Y viviendo en esa honestidad, lleven a cabo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Porque como hablábamos, es fácil llevar a cabo buenas acciones si eso te hace sentir bien a ti. Y hay gente que lleva a cabo buenas acciones no por humildad, sino por orgullo. Porque hay gente que le va a ver cuando hace eso, que le va a reconocer cuando hace eso, que va a hacer que esto sea público. Y ahora es muy fácil. Tú puedes filmar, tomar fotos haciendo buenas acciones y subirlo a tu página de Facebook o a tu Instagram y ganar seguidores con eso. Y decir, qué chévere, aquí estoy haciendo esto o estoy haciendo aquello. Pero Santiago dice, si ustedes quieren demostrar su sabiduría y que conocen los caminos del Señor, vivan una vida honesta. No puede haber en su vida deshonestidad. No puede haber en sus acciones como creyentes sincretismo y falta de honestidad. Lleven a cabo las buenas acciones que vayan a llevar a cabo, pero háganlo con humildad. Verso 14, y la cosa se pone más compleja. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas, y llega a usar un término mucho más fuerte, incluso demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Verso 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Una vez más, Santiago empieza a llevar esta cosmovisión general de poner tu fe en obras al contexto de súper chévere que tú pienses en hacer obras aleatorias, a ser bueno con la gente necesitada en la calle, apoyar un hogar de ancianos o un sitio que tiene niños que están en situaciones de riesgo o vulnerabilidad. Eso es excelente, muy bien, hazlo. Sin embargo, la forma en la que debes entender que tu fe debe ser puesta en práctica tiene que ver con una sabiduría que debe reflejarse en cómo manejas tus relaciones. Santiago empieza a desafiarnos con la idea de cómo debería verse una relación armónica. Al fin y al cabo es lo que todos nosotros queremos. Todos queremos tener relaciones armónicas con las personas a nuestro alrededor, ¿o no? ¿No les ha pasado? De hecho, lo que nos hace felices o nos entristece realmente no es el apellido, el nombre, el título, las cosas que acumulamos. Realmente lo que nos hace felices o nos amarga es cómo está nuestra relación. Si una relación está mal, nosotros sentimos un dolor terrible. No sé si les ha pasado, pero yo tengo algunas relaciones clave en mi vida y cuando alguna de esas relaciones clave se daña porque estoy en un conflicto con esa persona, se me va la motivación de una forma terrible y es una lucha. Y es una lucha que yo llevo delante del Señor. Le digo, Señor, no quiero depender de esta relación para estar animado o tener fe o obedecerte o hacer lo que debo hacer. Y es como si de pronto la corriente se hubiera puesto en tu contra y tú tienes que hacer un esfuerzo enorme. ¿Por qué? Por una simple relación, porque te fuiste peleado de casa y sales con esta sensación de, bueno, estamos peleados y uno se queda pensando con el esposo o la esposa, bueno, ¿será que vuelvo y está de buena? ¿Será que vuelvo y está de mal? ¿Será que le escribo? No voy a escribirle. Mejor que ella me escribe. ¿Y si no me escribe? ¿Y si no me escribe, qué significa? ¿Y si me escribe feo? ¿Eso qué significa? Y me dice hola. ¿Qué quiere decir ese hola? ¿Me está diciendo hola o me está diciendo hola?
Y uno empieza a jugar con toda esta interpretación, ¿no les ha pasado? Uno empieza a elucubrar en su cabeza y es muy desgastante, súper desgastante, ¿no? Cuando uno está de novio es peor todavía, porque literalmente es, hola, y uno, odio que me digas hola. Y entonces, ¿cómo quieres que te diga? Olis. Yo odio Lolis. O sea, uno así de, ay, ¿qué rayos? ¿Qué? Y uno puede pelearse por tonterías en una relación de noviazgo, pero te vas mal con esa relación no aclarada, algo pasó, y puedes pasarte 1 o 2 días con esta sensación de no quiero levantarme, no quiero bañarme, no quiero vestirme, no quiero hacer nada, porque es el peso que las relaciones tienen. Y Santiago nos dice, miren, su fe es súper chévere, que bien si ustedes hacen la tarea y aceptan el desafío de poner su fe en práctica, pero recuerden que esa fe tiene que evidenciarse primero en cómo están sus relaciones. Por eso empieza por la lengua, porque de hecho con la gente con la que más hablas es con la gente que está bajo tu propio techo, ¿o no? O por lo menos con ellos deberías hablar más. Generalmente tenemos la tendencia a dejar de hablar con la gente de nuestra casa cuando hemos dicho cosas que no debimos haber dicho y a la gente no quiere hablar con nosotros, no quiere escuchar. Cuando la gente de nuestra propia casa llega al punto de decirte, ¿sabes qué? Ya no hablemos. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa cuando en una familia uno llega al punto de ya sabes qué? Ya no hablemos? Cuando le dices a tu esposo, ya no hablemos más. O le dices a tus hijos, no sabes que ya no hablemos más, ya no quiero escuchar. O cuando le dices a tu papá, ya no hablemos papá, ya no quiero escucharte papá, déjame, me voy a mi cuarto, necesito pensar. Y te vas a tu cuarto. ¿Qué significa eso? Significa que hemos llegado a tal punto en nuestro mal uso de las palabras que parecen un recurso inservible ya. Eso es lo que estamos diciendo, ¿cierto? Ya no nos van a servir, ya no hablemos porque lo que estamos diciendo no ayuda. Y uno llega a veces a ese punto, y no es que está mal, a veces es bueno hacer silencio, a veces es bueno hacer una pausa. ¿Por qué? porque los dos decidimos cruzar el amarillo y nos pasamos de largo y estamos usando las palabras que no deberíamos. Y Santiago dice, ustedes deben entonces entender que su accionar debe requerir una inversión enorme de esfuerzo en pensar y actuar con sabiduría. Y no sabiduría para la vida, no esa sabiduría filosófica genérica, sabiduría para mantener sus relaciones en armonía, porque es muy fácil dañarlas. Es súper fácil ser un poquitín egoísta o tener un poquito de envidia o tener una ambición que no es la saludable, o ser jactancioso y decir que tú eres o sabes más que el otro, y empezamos a tener este choque. Y esto es algo que Santiago también habla en relación a la situación de la iglesia. Hay que ser honestos. Las iglesias muchas veces sufren por esto. Sufren porque dentro de su congregación, de su comunidad, hay gente que no ha entendido cómo debe usar sabiamente las palabras y usan esas palabras no para inspirar la fe y tratar de animar la fe en otros, sino para desanimarla y desestimarla y destruirla. Y no nos damos cuenta a veces de eso. De que cuando vamos a una reunión con los jóvenes o con los adolescentes, o cuando estamos con otras personas de nuestra congregación y usamos palabras inadecuadas, estamos desanimando la fe de esas personas, porque en lugar de inspirarles, les estamos robando la poca fuerza que quizás les quedaba frente a lo que sea que están atravesando. Leía un artículo muy chiquitito que decía que un hombre había pasado solo varios años en una isla desierta, y cuando llegó un barco a recogerle, él encendió una fogata que tenía ahí, vieron el humo, y entonces el barco paró y mandaron un bote, y entonces el capitán llegó y le dijo, bueno, ¿usted qué le pasó? No, soy lo que queda de un naufragio, y quedó alguien más aquí. No, solo yo, llevo años aquí solo. Y el capitán le dice, pero yo veo 3 chozas, una aquí y una allá. Y él le dice, sí, en esta choza es donde vivo. Y esta segunda choza, esa solía ser mi iglesia. Y esta otra de acá, esta es la iglesia a la que asisto ahora. Y es en serio, ¿cómo el ser humano puede, incluso viviendo solo, dañar la comunidad? Somos fantásticos para eso. Yo he escuchado a mucha gente decir, a mí no me gusta ir a la iglesia porque la iglesia está llena de gente hipócrita. No me gusta ir a la iglesia porque en la iglesia todo el mundo te pone buena cara y te da un beso y te dice, ay, qué lindo, Dios te bendiga, pero por detrás están criticándote y hablando mal de ti.
Y he escuchado y he conocido personas que me han dicho, no, yo sigo buscando una iglesia que sea así, mucho más chévere, que no tenga todas estas cosas, y cuando encuentre esa iglesia, ahí voy a ir. Y mi respuesta a esas personas siempre es, si tú encuentras la iglesia perfecta, por favor, no vayas porque la vas a dañar. Porque la iglesia está llena de personas imperfectas. Y si tú esperas con un estándar equivocado perfección, estás pidiéndole a esta persona que sea Cristo. Y está bien pedirle a las personas que tienen fe que crezcan y maduren para parecerse a Cristo, pero aún no lo son. Como cuando a un niño no le puedes tratar como si fuera un adulto, ¿no es cierto? ¿Han visto? Hay papás que están así, que sus hijos son chiquitos y quieren que se comporten como adultos. Le suben al auto y siéntate recto, pero ponte el cinturón, no me botes una gota de helado. No, ahí te doy la servilleta, recoge eso. Cuando termines, lanzas por la ventana. O sea, el guagua ni siquiera sabe hablar y estás esperando que actúe como un adulto. No es un adulto todavía. Hay papás que le dicen a sus hijos, bueno, hijito, te presto las llaves del carro. Me vas con cuidado, te pones el cinturón, chequearás los espejos, pondrás gasolina, vuelves a tal hora. Pero el hijo tiene 14 años, no puedes esperar que actúe como un adulto todavía. No le des responsabilidades de adulto, no está listo todavía. Y cuando tú y yo llegamos a la iglesia, si tú miras a tu alrededor, pueden ver a su alrededor. Cuando ustedes y yo miramos alrededor a estas personas, algo que debemos reconocer es, la mayoría de nosotros todavía estamos lejos de ser maduros, completos en la fe. Y si tú esperas completa madurez, te vas a decepcionar. Y entonces vas a dejar que tu corazón se llene de amargura y de envidia. Y la paz se va a romper. Nosotros en nuestras relaciones queremos armonía, sin duda alguna. Pero aún en nuestras propias islas de armonía, tarde o temprano tenemos que salir de nuestro claustro y conectarnos con los demás. Y darnos cuenta de que necesitamos mantener nuestras relaciones armónicas y funcionando saludablemente para estar bien y en paz. Y por más armoniosas que queramos que sean, la realidad es que la mayoría de nuestras relaciones, tanto en casa como a veces incluso en la iglesia, no están marcadas por la armonía, están marcadas por el conflicto. Y la mayor parte del tiempo en nuestra relación, lo que está presente es el conflicto, no la armonía. Y Santiago dice, eso es justo de lo que quiero que ustedes se den cuenta, y es justo lo que quiero que ustedes empiecen a trabajar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23. Nico leía esto al inicio de la reunión. Dice, te repito. Y cuando a uno le dicen te repito es porque ya te dijeron una vez, ¿no es cierto? Es como, ¿me escuchaste? Ahí te voy a volver a repetir. Y te voy a volver a dar instrucciones. Quiero que entiendas esto. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, te repito. No, repite conmigo, no te metas en discusiones necias. No, bueno, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. No ustedes, no repito. Okay. No te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Y en una época en la que vivimos rodeados de gente que no quieren reconocer que hay cosas que son verdaderas y cosas que son falsas, sino que todo el mundo es dueño de su propia versión de la verdad, es fácil entrar en estos pleitos, incluso en nuestra fe. Muchas veces en nuestras propias casas. La razón de los pleitos es porque yo tengo una postura y tú tienes otra postura y estamos hablando ¿con qué propósito? Cuando tú hablas con tu esposo, con tu esposa, con tu amigo, con tu hermano, cuando tú estás hablando con otro ser humano, ¿cuál es el propósito de esa conversación? Cuando alguien está hablando y tú escuchas, ¿cuál es tu propósito de escuchar? Porque hay dos opciones, o tú escuchas en esta conversación que estamos teniendo, o yo escucho para responderte, y es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Por eso nos terminamos pleiteando y entramos en discusiones necias, y no sé si les ha pasado, pero en la casa uno puede empezar a pelear por cosas que te llevan como media hora de pelea, y media hora después de estar peleando uno es, no, y no sé qué, y no estoy de acuerdo, pero otra parte de tu cerebro, que tenemos esta capacidad de compartimentalizar, empieza a pensar, ¿por qué era que estábamos peleando? ¿Qué era lo que le quería decir? ¿Por qué empezamos la pelea? No, pero no es hablar, pero ¿por qué estábamos peleando? Ay, miércoles, estúpida memoria, no me acuerdo por qué estábamos peleando. Y uno sufre dentro de su cabeza porque empieza a discutir tanto que ni siquiera te acuerdas. Y cuando ya lo vuelves a pensar, era en serio, por eso empezamos a pelear. Pero no me importa, no voy a dejar ganar. ¡No, tú no tienes la! Y cuando uno habla con alguien y esa otra persona te está hablando, la pregunta es, ¿escuchas para responderle
Insisto, eso es lo que nos encanta hacer. La persona empieza a hablar y a veces no dejamos que termine de hablar porque ya tenemos nuestra versión de la respuesta que eso merece. Y queremos mostrarnos astutos e inteligentes, responder rápido para dejarle fregar a la persona y calladita. O escuchas para entender. ¿Escuchas para responder o escuchas para entender? La persona me está tratando de decir algo. Voy a escuchar con el objetivo de entender. Quiero entender qué me está tratando de decir. Si no lo hago así, voy a terminar convirtiendo esto en un pleito, en una pelea. Un siervo del Señor, continúa Pablo diciéndole a Timoteo, no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Ahí puedes abrir paréntesis y poner el nombre de la persona que te resulta difícil ahorita, eso va a ayudar, ¿sí? Y es mi esposa, mis hijos, mi mamá, mi hermano, pero puedes extenderle ahí. Verso 25, instruye con, ¿qué dice? Ternura. Aquellos que se oponen a la verdad, porque uno puede decir, no, delante del Señor, esta es la palabra del Señor, esta es la verdad. Y yo quiero hablar con esta persona y quiero instruirle con la verdad. Incluso cuando uno en el trabajo o en la universidad te topas con personas que están dándote argumentos que no son ciertos, que son mentirosos, que incluso van en contra de la honra que Dios merece, la obediencia a la palabra del Señor, tú puedes hablarles con la verdad. Pero el hablarles con la verdad no significa que destruyas la relación, no significa que tu intención deba ser demostrar que tú eres más inteligente. Hay muchas personas hoy en día, y me refiero a creyentes, no estoy hablando de las personas que no son cristianas, estoy hablando de nosotros como creyentes, que tú les ves en espacios públicos, ya sea en un debate, en una reunión, o les ves en espacios públicos a través de las redes sociales, compartiendo cosas con el único fin de tratar de demostrar que tienen la verdad. Chévere, tenemos la verdad. Y quien diga lo contrario está tristemente equivocado, porque la verdad es Cristo. Y si tú lo tienes a Él, tienes la verdad. Pero Pablo le dice, cuando vayas a instruir, a enseñar sobre la verdad, hazlo con muchísima ternura. No, ni siquiera dice amabilidad, no dice solo así de buena onda. Dice con ternura, hazlo de manera tierna. ¿Alguno de ustedes ha sido tierno últimamente con alguien? ¿No han sido tiernos con alguien? No sé malo, ¿no? Te voy a decir que fríos. No he tenido a nadie con quien ser tierno y delicado. ¿Alguien ha sido tierno últimamente? Sí. Generalmente, ¿con quién nos resulta un poco más fácil ser tiernos? ¿Con quién? ¿Con tu perro? Ok, sí. ¡Un poquitito! ¿No es cierto? Y uno es tierno con el perro. Es más fácil ser tierno con los niños. Y de hecho, mientras más chiquitos son, más fáciles ser tierno con ellos, ¿no es cierto? Y uno juega con ellos. Y es fácil ser tierno con las personas que tú entiendes que están haciendo algo que no es producto de una malicia intencional. Es por eso que con los animalitos nos resulta más fácil ser tiernos, aun cuando se portan mal. Y entra el perro a tu casa, hace sus necesidades donde no debe, y tú vas, ¡no, te he dicho perro que si no fuera! Y el perro se sienta, así que no. Estúpido, te amo, perrito. Ya voy a limpiar. ¿Sí? Y uno tiene un estallido de ternura con alguien que acaba de hacer una cosa mala. Porque entiendes que esta persona no entiende, que este animalito no entiende. Y porque entiendes que no entiende, tratas de entender. Eso les dejo para que piensen toda la semana hasta que entiendan. Y Pablo dice, instruye con ternura. Si alguien se opone a la verdad de Cristo que está en ti, no lo hagas con odio, no lo hagas con la intención de ganar, no lo hagas con envidia, hazlo con ternura. Sé tierno en la forma en la que le explicas a alguien la verdad de Cristo. Hazlo así con las personas que son difíciles. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Porque una de las cosas que a veces hacemos y nos atoramos en nuestras relaciones es que nosotros estamos tratando de hacer que la persona entienda. Pero entienda lo que te está diciendo, entienda. ¿Cuántas veces te he dicho no entiende? No entiende. O sea, si ya le he repetido 5 veces y tienes que decirle que no entiende, es muy probable que no entienda. Sí, ese puede ser el problema. Literalmente no entiende. ¿Por qué? Porque hay convicciones, hay comprensiones que no son intelectuales, no son racionales.
Cuando tú tratas de explicarle a alguien por qué debería honrar a Dios o por qué debería amar a Dios, esa no es una comprensión que tenga que ver con la razón. Esa es una comprensión que tiene que ver con el espíritu. Y ese entendimiento solo lo produce Dios, nosotros no. No puedes ayudarle a alguien a entender algo que tiene que ver con un aspecto espiritual de su vida, a menos que Dios le haga entender eso. Así es que tu lucha interminable por batallar con esta persona para tratar de hacerle entender, quizás es una lucha inútil. Quizás debería ser tierno en tu forma de hablar con la verdad, de manera que el Señor le haga entender. Y tu oración debería ser esa: Señor, hazle entender lo que yo no puedo hacerle entender. Y quizás hazme a mí entender lo que yo no estoy entendiendo de esta persona. Y por si acaso no estoy yéndome al otro extremo de ser blandos al compartir nuestra fe o defender los principios de la palabra. Hay gente que hoy en día dice, no, o sea, no importa, todo el mundo dile que está bien con tal de ganarle para Cristo. Yo no puedo mentirle a la gente. Si alguien viene y me dice, no, es que a través de todas las formas uno puede conectarse con Dios. Yo abrazo un árbol y estoy abrazando a Dios. Y yo me siento y escucho las hojas. Y cuando escucho las hojas, escucho cómo Dios me habla. Sí, la naturaleza, la creación, nos da muestras de la gloria de Dios. Pero la forma de relacionarte con Él es a través de su palabra y Cristo. Entonces, a veces tenemos que ser claros. La palabra dice que el camino a la fe es estrecho. El camino al reino de Dios es estrecho. Y muy pocas personas entran por ahí porque nadie quiere ese esfuerzo de pasar por ese espacio estrecho, de estar acostado, de entender que hay límites, bordes. Toda la gente quiere caminos amplios por donde todo el mundo pase. Vayamos todos, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, igual Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero este es el camino. Dios te ama y porque te ama te está mostrando este camino. Así es que no tiene que ver con ablandar el evangelio ni suavizar los principios de la fe. Pero tal vez, si lo hacemos con ternura y con amor, buscando que esta persona pueda experimentar la bondad de Dios, Dios le cambia el corazón y aprendan entonces la verdad. Verso 26 dice, entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Ese ha sido su intento constante. Mantener cautiva a la gente en una mentira. Y a veces cuando tú y yo hablamos con las personas a nuestro alrededor usando nuestras palabras, nuestra idea debería ser, debo hablar con esta persona con la verdad, no con el objetivo de ganar yo, sino de que Cristo gane en esta situación. ¿Cómo me aseguro de que en esta conversación, en esta relación, Cristo gane? No yo, no importa si yo gano, Cristo tiene que ganar. El punto no es que yo salga con la sensación de que yo gané, o el reconocimiento sea para mí. Lo que importa es que reconozcamos a Cristo. Si tú no tienes la razón y yo no tengo la razón, porque esa es la conclusión a la que uno a veces llega en la discusión, ¿no es cierto? Estás hablando con alguien en tu familia, en tu trabajo, y te das cuenta que estás en un punto donde tú no quieres entender y yo no quiero entender. Entonces lo único que necesitamos entender es que ninguno de los dos estamos entendiendo lo que Cristo quiere que entendamos. Por eso no podemos entenderlos. Necesitamos ir un paso más allá, entendiendo que esta clase de sabiduría para mantener en armonía nuestras relaciones es divina, no humana. La sabiduría del mundo, es lo que Santiago estaba diciéndonos, la sabiduría del mundo produce conflicto, la sabiduría del mundo daña, porque la sabiduría del mundo es cómo soy más pilas para ganar, cómo soy más pilas que el otro para conseguir lo que quiero. Si no me creen, les voy a mandar por WhatsApp en el grupo de la iglesia. Si alguien no está ahí, recuerden que solo tienen que hablar con Daisy y conmigo, les incluimos en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Les voy a mandar he leído varios reportajes sobre el texto del mundial, muchos reportajes, no con respecto al fútbol, porque honestamente me da igual. Sé que hoy día jugaba España con alguien, y puede ser que muchas personas no vinieran. El lunes que viene en la mañana, pastor, perdónenme, no voy a ir porque voy a estar viendo el partido, es la última vez. Si no me invita, perdón a mí, me da igual, no le voy a ninguno de los dos. Entonces, pero leí artículos que luego encontré un link donde han recopilado casi todos con respecto a lo frustrante que ha sido para los rusos tener a
tal cantidad de latinoamericanos en su país. De hecho, este artículo empezaba con: los rusos solo esperan que el mundial acabe para que los latinos se vayan. Triste. Yo leí eso y como te entra ese patriotismo. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y empecé a leer. Y quizás algunos de ustedes han leído la historia. Las historias. Un grupo de colombianos haciéndole repetir frases completamente groseras y vulgares a un grupo de japonesas en burla porque Japón le ganó a Colombia. Mexicanos quemando la bandera alemana cuando le lograron ganar a Alemania. Y tú veías el video, muy interesante. Te ponían video contra video. Un grupo de alemanes que fueron los que perdieron. Bajaron la bandera de ellos, cogieron una bandera mexicana, le amarran en el asta de la bandera junto con la suya y le izan. Un reconocimiento de bien mexicanos. Se merecen este reconocimiento, nos ganaron. Y al otro lado, a la par, los dos videos contrastados el uno con el otro, un chico mexicano que llega con la bandera de Alemania y dice: un alemán me regaló y otro le quita la bandera y los alemanes empiezan a insultar y empiezan a prenderle fuego a la bandera alemana. Un grupo de latinos salen en su red social filmándose a sí mismos como: hicimos la hazaña de meter licor, pasamos la seguridad de Rusia y no se dieron cuenta, los rusos no se dieron cuenta porque somos más pilas y metimos alcohol en unos largavistas que son falsos y que justamente están diseñados para que tú metas alcohol ahí, y empezaban a servirse y todo. Y yo me preguntaba, ¿qué quieren conseguir? Que literalmente media Europa termine diciendo: por Dios, no vuelvan a organizar un mundial con latinos. O sea, qué friega. Un argentino que fue deportado porque usó expresiones tan groseras y tan feas, refiriéndose y en el trato a una aficionada o reportera rusa, que es interesante. Al pobre debe haber sido realmente traumático y debe estar siendo traumático. Le caen toditos los medios de comunicación cuando el pobre llega a Argentina, se baja del avión, está con gorra así escondido, tratando de camuflarse con un chompa y todo, y es como: le caen toditos, ya, tú eres el que no sé qué y no sé cuál, no te da vergüenza lo que... Y le empiezan a entrevistar y el hombre dice: yo vi el video de lo que hice después y me doy cuenta lo asqueroso que fue lo que hice, y si yo hubiera estado en el lugar de otra persona hubiera borrado ese video y lo hubiera tirado, porque así desagradable fue. Y el hombre empieza a pedir disculpas. Así es como opera la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo te dice: sé pilas, sé gana, haz lo que otros no pueden hacer, no porque eres mejor, sino porque supiste cómo pasarte por debajo, cómo romper la regla, qué pilas que soy. Eso es sabiduría del mundo. Y Santiago dice: si tú quieres reflejar la fe en Cristo, no puedes hacerlo usando sabiduría de este mundo. No funciona. Si tú quieres reflejar tu fe en Cristo, lo haces usando sabiduría divina.